Tenemos que el Libertador está en los llanos, que han empezado las lluvias. La situación es muy delicada para el ejército. Pasa por unas penurias infinitas. Eh, Más que caminar, navegan por unos llanos completamente inundados y el ejército realmente no sabe para dónde va. Sabe que va para la Nueva Granada, pero no sabe el camino. No tiene idea. En el mes de mayo se reúne con Santander. Bolívar le había dado a Santander el encargo de reunir vituallas, ganado, comida, para preparar el ejército para una larga travesía. Santander cumple lealmente ese cometido. Bolívar se lo agradeció toda la vida, toda la vida. Y siempre destacó las dotes que Santander tenía de organizador, precisamente por lo que hizo por el ejército libertador, que terminó con que en el mes de mayo se pudieron reunir los dos héroes de nuestra independencia, el ejército descansó, pudo comer, pudo tener un alivio en medio de aquellas penurias y allá el Libertador le dijo a Santander lo que se proponía hacer. Y le dijo, yo necesito que usted vaya a la vanguardia, que usted me prepare el camino, pero usted no puede decir para dónde va, porque del silencio que se guarde depende la suerte de la campaña. Santander también cumple ese cometido, lo cumple bien cometido, es la vanguardia del ejército libertador, que después de muchas penurias llega al pueblo de Tame, que hoy desgraciadamente es famoso por los atropellos del ELN y por las barbaridades de la guerrilla, pero que es definitivo en nuestra causa libertador. Tame y después Pore, pero Tame sobre todo es el sitio donde el ejército descansa otra vez, recibe toda clase de cuidados de la gente, de los vecinos, de la gente, le ofrecen caballos. La situación en Tame es una situación grata, pero todavía el ejército no sabe de la decisión del Libertador. Y así finalmente llegan a un sitio histórico, después de pasar por Pore, llegan al sitio del Mantecal, donde el Libertador les dice, es que vamos a remontar la cordillera. Uno de los oficiales del Libertador dice, yo no acometo esa locura, me voy con mis hombres, es la única deserción que hay. Los demás dicen, lo seguimos, mi general. Y es cuando empieza entonces el ejército libertador a remontar el páramo de Pisba, que es una de las más grandes hazañas que se han cumplido en la historia. Porque se compara lo que hizo el Libertador con el páramo de Pisba con lo que hizo San Martín al salir de Mendoza para caer a Chile y contribuir o definir la suerte de la independencia de Chile. San Martín había pasado meses de entrenamiento en Mendoza, tenía un ejército disciplinado, estaban bien alimentados, estaban bien cubiertos con mantas para la estación. Claro, hazaña inmensa, pasar los Andes es inmenso, pero nada comparable con lo que fue el páramo de Pisba. Tampoco es comparable con la hazaña de Aníbal en los Alpes, y tampoco es comparable, mucho menos, con lo que hizo Napoleón. Todas ellas hazañas que la historia recuerda y que la historia repite, pero insistimos en que eran tropas bien entrenadas, tropas bien provistas y en condiciones completamente diferentes. Recordemos que parte fundamental del ejército libertador era una caballería que cómo iba a remontar esa cordillera. Y era una infantería compuesta por hombres acostumbrados a la vida de los llanos, desnudos, prácticamente desnudos. Y pasar el páramo de Pisba en esas condiciones es una de las grandes hazañas de la historia.
y el Libertador emprende el camino. Las dificultades son horrendas. Después de que llegan al picacho de una montaña, encuentran que hay otra más elevada que los espera. Las tropas siguen al Libertador, que va, dicen todos los historiadores y los biógrafos de Bolívar, que va de sitio en sitio. Bolívar pasó el páramo de Pisba varias veces, porque él se adelantaba a ver las tropas que iban adelante, a ver cómo aliviaba el camino, pero tenía que volver a ocuparse de los heridos, de las personas que caían por hipotermia y que eran levantadas de la hipotermia a fuetazos. Así lograban volverlos a la vida, dándoles fuete para que se recuperaran de los ataques de hipotermia que eran continuos. Ahí en ese ascenso al páramo de Pisba, el Libertador mostró toda su genio, toda su capacidad de organización y toda su fe en una campaña heroica, descomunal, como no ha habido otra sobre la tierra. Adelante iba Santander y detrás unas tropas que fueron perdiendo rápidamente cuanto llevaban, porque era una impedimenta inmensa. Y también no hay que olvidar que venían las Juanas. Las Juanas eran las mujeres que acompañaban el ejército libertador, como ocurrió en tantas ocasiones, mujeres heroicas también, que no se desprendían de sus maridos, de sus amantes, de sus compañeros, y que ahí iban. Inclusive se dio el caso de un parto que se cumplió en la mitad del ascenso al páramo de Pisba, cuando el Libertador oyó llantos y oyó que había conmoción en ese sitio, llegó a preguntar qué pasaba y el padre del muchachito le dijo, nada, que tenemos un soldado más. Bueno, anécdotas para la historia de la remontada del páramo de Pisba, en mi opinión, la más grande hazaña que ningún ejército pudo cumplir. Obviamente, todos, la escasa artillería que llevaban se perdió, hubo que dejarla en la mitad del camino. Los caballos murieron, no hubo un caballo que remontara la cordillera de los que venían con el Libertador. Los llaneros utilizaban lo que le quedaba de los fusiles para apoyarse en la trepada. Los fusiles se perdieron, los que llegaron inservibles, inútiles. Toda la munición que traían se perdió. Y se perdieron las vituallas, se perdió todo. En Paya, un sitio que era casi inexpugnable, el general Santander da una carga contra los españoles. Hay que decir que era una guarnición muy poco disciplinada y muy poco capaz de resistir a un ejército que comandaba, o a una tropa que comandaba Santander, que era muy superior en hombres, así estuvieran prácticamente desnudos y desarmados. Pero en Paya se pudo superar la guarnición realista que estaba cubriendo ese sitio, porque el comandante del ejército español, que era el coronel Barreiro, hombre curtido en la guerra de independencia de España, no era un cualquiera, un gran militar, un hombre con una capacidad de organización y con un valor increíbles. Y Barreiro decía, bueno, que viene el ejército, pero ¿y por dónde va a llegar ese ejército? Y lo esperaba por cualquier parte, menos por el páramo de Pisba. A nadie se le ocurrió que el Libertador pudiera acometer la locura de entrar por el páramo de Pisba. Y por el páramo de Pisba llegó finalmente el Libertador, llegaron las tropas completamente descompuestas, vueltas pedazos, con gente hambriada, con gente enferma, y llegaron a un pueblecito llamado el pueblo de Socha. Allá en el pueblo de Socha fue donde apareció el cura y dijo, ¿yo qué hago para reunir la gente para que le dé vestidos y le dé socorro al ejército libertador? Y fue cuando los convocó a una misa solemne y echó las campanas al vuelo y
los reunió a todos y dijo: de aquí no sale nadie vestido, apenas pueden conservar la ropa interior por razones de pudor, pero ni hombres ni mujeres se llevan su ropa, las mujeres tampoco. Cuenta la historia que en las batallas del Ejército Libertador había muchos bravos soldados que luchaban con polleras, con faldas y con pues, los adornos de las indígenas para cubrirse, porque no tenían otra manera de cubrirse. El pueblo de Socha se le entregó al ejército. Allá el Libertador pudo montar su puesto de mando, ordenó el reclutamiento de todas las personas que estuvieran en disposición de coger un arma, no pues un fusil de repetición como los de ahora, imagínense los fusiles de 1819 y los que se podían conseguir en aquel momento, eran lanzas, eran pues palos, ¿qué podía tener el Ejército Libertador entonces? Y el Libertador tratando de organizar una tropa. Tuvo una demora muy complicada que después le dio resultados, porque fue necesario esperar para salvar a la Legión Británica, que se había quedado atrás. La Legión Británica, esa sí no estaba acostumbrada a subir por el páramo de Pisba. Si los llaneros tenían que enfrentar lo que estaban enfrentando, imagínense ustedes unos soldados ingleses metidos en semejante lugar, se quedaron efectivamente todos atrás. El Libertador le dio orden a uno de sus coroneles que regresara para tratar de rescatar lo que se pudiera rescatar. Algunas mulas que lograron llegar con algo, y a la Legión Británica, que había que esperarla porque el ejército no se podía dar el lujo de desprenderse de la Legión Británica, en la que venían hombres que cubrirían con su gloria la historia de América: Daniel Florencio Oleri y el general Rooke, comandante él de la Legión Británica. Y entonces ya tenemos al Libertador en Socha y le seguiremos contando qué pasa a continuación.